¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Vamos a comenzar el programa de hoy inmersos en esta mala noticia para el continente y yo creo que para todo el mundo del fallecimiento de Eduardo Galeano, uno de los grandes de la literatura y también del pensamiento progresista y revolucionario del continente, nos ha abandonado. Seguramente Eduardo va a seguir batallando allí donde esté, porque es lo que ha hecho durante toda su vida. Y vamos a recordarlo en el comienzo del programa con esta grabación que hicimos en el Uruguay en el 2011, Resumen Latinoamericano estuvo allí cuando llegó el escritor venezolano Luis Brito García y en un acto muy emotivo Eduardo Galeano estuvo junto a él y frente a unas palabras de Luis Brito un poco en serio y un poco en broma sobre que Las Venas Abiertas de América Latina, ese libro fundamental de Eduardo Galeano, se había convertido en un gran bestseller, Eduardo Galeano le dijo lo siguiente a Luis Brito García. Lo único que te puedo decir es que no creo en este asunto de las listas de bestsellers. No creo que la mejor escritora de la lengua española sea Corín Tellado, con todos mis respetos, que es la que figura en primer lugar por encima de Cervantes. Entonces, el hecho de que una cosa se venda o no se venda no tiene mucho que ver con el contenido de la cosa, sino que a veces hay novelerías, como las nacidas de este gesto generosísimo de Chávez, que ha hecho que el libro se dispare, pero eso no me importa mucho. El libro ha hecho su camino a lo largo de muchos años. Yo lo escribí en las 90 últimas noches del año 70 creo, sí, si no me equivoco. 70, claro, porque en el 71 se publicó. 90 noches del año 70, y el libro hizo su camino, y bueno, nada, eso me parece... Yo el otro día me encontré hacía mucho que no lo veía, en Buenos Aires, me encontré con el conde Drácula, ¿no? Lo encontré muy venido a menos, pálido, ojeroso, casi lo atropella un auto. Digo, pero conde, ¿usted por acá en Buenos Aires? Sí, dice, acá en este barrio me dijeron que viniera, que... Ah, le digo, acá en Villa Freud. Sí, Villa Freud, me dijeron que hay muy buenos psicoanalistas acá, psiquiatras. Le digo, uy, sí, se produce acá en cantidad enorme. ¿Y por qué quiere usted consultar? Y porque ando con ese lío del complejo de inferioridad, viendo cómo actúan las grandes corporaciones, los dueños del mundo. Digo, sí, es verdad, lo han dejado a usted a la altura de un miserable poroto, conde, con todos mis respetos, es verdad. Es verdad, y también es verdad, le diré sin ninguna falsa modestia, conde, que estos libros que ahora se han puesto tan de moda, de vampiros, todas estas novelas, en realidad ese género lo fundamos nosotros, conde. Usted con su ejemplo y yo con Las Venas Abiertas. Bueno, y vamos a hablar de Eduardo Galeano. Estamos aquí con Roberto Perdía y con Lito Borello. Vamos a tratar de, entre los tres, evocar los aspectos fundamentales de un escritor, de un luchador y sobre todo un pensador crítico del continente latinoamericano. Un hombre que nos alumbró con ese libro fundamental que es Las Venas Abiertas de América Latina. ¿Quién no lo leyó en los años 60-70? Y después continuó con una cantidad de textos, el libro de los abrazos, hasta ese maravilloso El mundo al revés que tanto consultamos, porque vivimos precisamente en un mundo que está al revés, y Galeano recogió cada una en sus anotaciones. Hay que recordar que Galeano
usaba una libretita como esta, en una letra muy pequeñita, pero muy pequeñita, iba tomando impresiones de cada uno de los aspectos de la cotidianidad por donde estuviera. Es un hombre que estuvo peleando en el Uruguay con sus ideas, con todo lo que significaban las ideas de izquierda, después se exilió en la Argentina, llegó en un mal momento porque pronto tuvo que salir de aquí porque llegaba la dictadura de Videla y finalmente aparcó allá en Europa. Allí nos encontramos muchos de los exiliados con él, mezclaba la nostalgia con el humor para tratar de calmar esos años en los que se estaba perdiendo la posibilidad de estar en el paisito y sobre todo no se paralizó. O sea, fue un hombre que siempre trabajó dando la batalla contra la intolerancia, contra el poder, contra los déspotas y obviamente contra las dictaduras del continente. Fue un hombre que escribió en Resumen Latinoamericano la primera etapa de la publicación que hicimos en el exilio. Allí colaboraba y nos enviaba sus notas con un chanchito, siempre dibujaba un chanchito, a ver que le ponía una flor en la boca y a veces el chanchito estaba triste, a veces estaba contento, a veces estaba eufórico y siempre de alguna manera nos daba mucho ánimo con recibir sus notas. Roberto, ¿qué significó para vos Eduardo Galeano? Yo creo que Galeano tiene una particularidad, es un intelectual de izquierda, pero distinto. Distinto en muchas cosas, pero fundamentalmente en una búsqueda. Creo que él fue un exquisito del lenguaje y entonces buscó permanentemente encontrar un lenguaje que se adecuara a la sociedad de sus tiempos. En su obra fundamental, en Las venas abiertas, está claro que él lo que logra es tomar el lenguaje de izquierda que estaba dando vuelta en la sociedad y lo masifica a un nivel popular. No es un detalle secundario, creo que muchos de los pensamientos de la izquierda latinoamericana están preñadas por los comentarios, por las impresiones y por la forma de abordarlo que hizo Galeano. Su pasión por el fútbol creo que es otra expresión de lo mismo, en el sentido que él se sentía parte de ideas y del movimiento popular y su forma de expresión y su forma de vida. Inclusive en una cosa que puede ser llamativa, como fue aquellos comentarios sobre Las venas abiertas, de que él ahora no lo leería, etcétera, etcétera, tienen que ver con lo mismo que decía antes, por lo menos desde mi punto de vista, que creo que Galeano lo que buscó permanentemente es encontrar ese discurso que dijera las ideas fundamentales del modo que la sociedad de ese momento lo entendiera. Y creo que es uno de los problemas que hoy tenemos en la izquierda latinoamericana. Y en general seguimos usando el lenguaje de viejos tiempos. No hemos encontrado la forma de expresar los problemas actuales de un modo inclusive que sean claramente comprensibles. Yo creo que eso es el sentido de la revisión de su propia obra que hace Galeano al final de su vida, en el sentido de tratar de encontrar algo que él percibe, que a mí me parece que es eso, de qué modo expresar el sentimiento profundo de los cambios que la izquierda y el socialismo demandan con un lenguaje que sea el de estos tiempos. Yo creo que eso es lo más destacable desde mi punto de vista del lenguaje y de Galeano mismo. En ese sentido creo que lo del fútbol y su capacidad de percibir aquellos detalles y transmitirlos, como por ejemplo que la única unanimidad que existe en el fútbol es el odio al árbitro, ese tipo de cosas tan sencillas, tan directas, tan elementales, que tienen que ver con eso, con percibir el sentimiento profundo del pueblo. Lito, siguiendo esta correlación de lo que hace Roberto, es un escritor que escribió para todos y todas de una manera sencilla. ¿Cómo lo percibías vos a Galeano? Sí, quizás una reflexión más visceral, más desde las tripas. La sensación, ¿no?, de ese hablar pausado, pero a la vez profundo, sencillo, y a la vez fuertemente apasionado y comprometido. Creo que nos hace seguir recordándolo como esos muertos que nunca mueren, esos imprescindibles,
y esos de los que van a seguir estando con nosotros cada vez que repasemos ideas que tengan que ver con la construcción de las utopías, de las que hace mucho tratamos de conseguir y de las que nuevas líneas y nuevos trazos que le vamos poniendo en este siglo XXI. Creo que Galeano es eso, es uno de los que seguirá con nosotros permanentemente. Además hay que recordar una cosa, Eduardo Galeano nunca transó con el poder, ni siquiera con el propio poder de la izquierda o la llamada izquierda uruguaya. Por oponerse a la construcción de la pastera de Botnia y por oponerse a la introducción de la megaminería de Alatirí en Uruguay y posar con una camiseta que decía no a la megaminería y participar en el acto de Botnia, fue ninguneado y yo te diría que censurado por el gobierno del Frente Amplio. El mismo gobierno que ahora lo va a velar y lo va a llorar en un discurso, en un llanto bastante hipócrita, pero nosotros vivíamos en Uruguay en ese momento, nos acordamos que fue el único intelectual uruguayo que tuvo el coraje frente a una oleada anti-argentina muy fuerte, muy chauvinista, de decir, no, yo no me equivoco, yo estoy en contra de la contaminación de mi país, en contra de las transnacionales, y salió adelante con eso, y a partir de ese momento le hicieron la cruz en el Uruguay. O sea que esto es algo que también hay que valorarlo en este Eduardo Galeano, que de alguna manera, como decís vos, Lito, y como decís vos, Roberto, nos va a acompañar siempre a la hora de pensar en clave crítica al continente y sobre todo en clave de plantearnos cómo seguir abonando recetas emancipatorias para seguir tratando de construir y llegar a esta segunda independencia por la que Galeano ha peleado muchísimo. Vamos a un corte publicitario y volvemos con más resumen latinoamericano.